nuestro podcast Locamente Enamorada de Jesús. Hoy tenemos una invitada muy especial, las Camilas de apellido bonito. Sí, me encanta, gracias Cami. Por fin lo logramos, no hemos podido cuadrar, pero por fin lo logramos. Gracias por la invitación. Por fin todo se da perfecto, te vamos a conocer, vamos a saber quién es Camila Wills, cierto qué recorrido ha tenido desde su niñez, su parte espiritual, pero yo quiero decir una cosa, y es, yo te he nombrado y siempre te lo he dicho que eres como la madrina virtual de Pedro, mi segundo hijo, porque gracias a un grupo que estamos juntas, ¿cierto? Sí. En una plataforma, en un momento se empezó a hablar de la planificación con estos mecanismos pues, que incorporas a tu cuerpo y Cami empezó a hacer como miren pilas con lo que están poniendo, ¿cierto? Muy activa con todo el tema de hacernos entrar en conciencia y me hizo entrar en conciencia a mí. Y yo me retiré del dispositivo y en ese escenario nació mi hijo Pedro, así que Sí, sí, es sí. su madrina virtual Es mi por culpa. siempre. No, gracias a mí, sí, 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 me acuerdo. Gracias. Sí, esas plataformas, esos grupos, creo que gracias a esos grupos en Facebook, de esas comunidades tan bonitas, como que se despertó muchas cosas en mí del tema de la maternidad, aparte de ser mamá, digamos que decía, bueno, qué chévere uno tener esas comunidades para unir, ¿no? No para lo contrario, no para destruir entre mujeres, entre mamás que muchas veces se ve, sino al contrario, como que gracias a esos grupos creé mi podcast, creé Madre Colombia, que es la comunidad que tengo, entonces pues sí, me parece muy lindo que podamos encontrarnos hoy. Y ya hacer algo presencial juntas de sueño, me De sueño, encanta. sí, por fin. Por fin, y bueno, vamos a conocer quién es Camila Wills, pero vamos a la niña, te vamos a llevar a tu pasado, dónde creciste, cómo eras en tu niñez. Buenísimo, Cami, bueno, yo no tengo muchos recuerdos tampoco hay gente que tiene, como que la humanidad está dividida en los que se acuerdan mucho de su niñez y los que no, yo soy de las que no me acuerdo mucho, si veo fotos, digamos que tengo ahí como los recuerdos, pero no lo tengo muy claro. Yo soy, bueno, tengo 34 años, dependiendo de cuando salga este episodio, tengo 35, tengo 35, 34, que tampoco influye mucho. Tengo una hermana en el cielo y una en la tierra. Antes yo decía soy la mayor, pero un día me corrigieron y me dijeron, no, tú no eres la mayor. Entonces la mayor es la que está en el cielo, que se llamaba Ángela María. Y vengo, pues digamos que después de eso tan doloroso de mi mamá, ¿no? Mi mamá pierde a su primera hija, su primera nieta, o sea, era la primera nieta, sobrina, hija de una familia supremamente amorosa. Lastimosamente, pues digamos que ella muere en el parto a los 9 meses de gestación, en un parto normal, o sea, no había ningún problema antes. Y entonces Ángela María pues muere y 9 meses o unos meses después llego yo, o sea, como que fue así como literalmente un bebé arcoíris soy Bebé yo. arcoíris. Sí, entonces bueno, llego yo también además un 18, ella muere el 18 de septiembre, yo llego el 18 de noviembre, entonces digamos que a reestructurar un poco ese número para mis papás, pues que fue tan doloroso. Y ya, pues digamos que llego a ser la segunda, pero pues en la tierra la primera nieta, hija, sobrina, de una familia supremamente amorosa, bogotanos todos, rolos, 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 yo soy de Bogotá, mis papás también, mis abuelos, digamos que todos somos súper, súper rolos o cachacos, dependiendo de donde lo estén viendo. Y ya, digamos que de ahí en adelante empiezan todos mis tíos a tener sus hijos, entonces yo soy la mayor, la segunda en un lado y la mayor en el otro, en el lado de mi papá. Y tuve mis cuatro abuelos hasta hace muy poquito. Mi abuelo, digamos que por lado de mi mamá falleció hace 3 años más o menos, pero de resto son muy longevos todos, o sea, digamos que tengo a mis dos abuelas, tengo un abuelo, tuve a mi bisabuela hasta hace también relativamente poco. Entonces esa fue mi infancia, muy, muy familiar, muy unida, en donde precisamente en diciembre, en Navidad, nos uníamos a hacer una presentación, no sé, como que histriónicamente éramos como, nos caracterizaban las presentaciones, entonces yo era la que, podemos hacer una presentación y podemos hacer un desfile y me maquillaba y me disfrazaba Para la familia. para la familia nada más. Después de eso sí entro a Misi, yo estuve en Misi mucho tiempo, un teatro musical muy conocido acá, pero digamos que para la familia siempre hacíamos
todos los años en diciembre una presentación, pero esto era con coreografías, la tía, la hermana de mi papá que era menor nos hacía, digamos que un guión y libretos y disfraces y era, digamos que algo que si yo recuerdo algo de mi infancia eran esas presentaciones en Navidad. Y desde ahí, Camila Wills, ¿qué quería hacer? ¿Cómo se imaginaba? O sea, ¿te gustaba el Sí, spot? el tema siempre fue como estar en algún escenario, no me imaginaba si era presentando de periodista, de cantante, pero creo que sí, muchas niñas siempre son como quiero ser cantante y bailarina y era algo así, porque además después como les cuento pues estuve en Missy, entonces sí, digamos que yo quería ser o cantante o actriz o presentadora o algo que fuera famosa. Pero sí, como que a mí el tema de los escenarios siempre me llamó mucho la atención. Digamos que si yo veo a mi hermana era mucho más tímida, penosa, como que ella nunca estuvo así como, y yo, pues mejor dicho, si era de primeras, adelante, siempre quería como ser la que mostrar, pues digamos que a mí me encantaba todo eso, como todo el tema histriónico siempre me apasionó. Entonces, yo no me acuerdo muy específicamente decir que quería hacer algo cuando grande, pero sí tenía que ver con eso sin lugar a dudas. O sea, nunca dije médica, abogada, Porque, veterinaria, no, por ahí no era ni cinco. ¿cómo es el ingreso a Missy? Había una prima mía que estaba en Missy chiquita y bueno, coso paralelo, que yo decía que me gustaban las cámaras y eso, empiezo a hacer comerciales de televisión a los 4 años, porque una tía mía, hermana de mi mamá menor, era espectacular, sigue siendo divina. Y entonces una vez yo la acompañé a un casting y dijeron, esa niña que haga un casting, no sé qué. Entonces yo hice muchos comerciales chiquita, muchos. Yo me compré mi primer Jeep de la Barbie con mi plata. De verdad, o sea, a los 10 años yo tenía mucha plata ahorrada, hice muchos comerciales, hice castings para novelas, yo hice el casting para Lolita, que no quedé, o sea, hoy podría ¡Wow! ser, no sé, Carla Giraldo, pero hice el casting para Lolita, hice muchos comerciales, hice videos musicales, salí en muchos videos de varios artistas, o sea, todo ese tema me encantaba. Y en una de esas, pues digamos que el tema de preparación también era muy importante y una prima mía estaba en Missy, entonces mi mamá pues decidió, digamos que meterme a Missy muy chiquita, yo tenía por ahí 5 años. Eh, Missy estaba o está dividido en dos, en teatro musical para las presentaciones que uno va a ver en Colsubsidio, pero para eso hay que hacer una audición, o sea, es decir, eso no cualquier niño entra a las presentaciones que tú ves en Colsubsidio, no, hay que hacer una audición y pasas, etcétera, y los ensayos son muy complicados. Hay otro que es la escuela, en donde puede entrar cualquier niño, y entonces yo empecé en la escuela, en donde yo tenía clases de baile, de canto, de instrumentos, de teatro musical, y ya después empiezan a ver que digamos que tengo algún talento ahí escondido y hago la audición y paso al teatro musical, pero ahí es donde mi mamá dice, ¿en qué me metí? Porque los ensayos eran, yo no tenía novenas en diciembre, yo no tenía Oh, Navidad, o sea, no literalmente el 24, pero no tenía novenas, y eran ensayos desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche para una niña de 5 o 6 años, pues era tremendo. Yo era de las que salían, pues hoy en día yo veo las fotos y era Juan Navidad y unas niñitas chiquiticas, ahí estaba yo. Y hoy en día sigue existiendo, o sea, mis compañeras que entraron conmigo a los 4 o 5 años siguen estando en Missy, que yo digo, wow, o sea, a mí me hubiera todavía. gustado perseverar ahí y haber seguido. Mi mamá dijo, no va más, o sea, esta niña se va a acabar. No sé si fue ella la que se cansó o me vio a mí cansada, pero yo era feliz y la verdad sí me arrepiento, o sea, me arrepiento no porque no tomé la decisión, pero sí siempre ha sido como una cosa que yo digo, ay, me hubieran dejado O sea, porque uno puede continuar toda claro, tu vida por toda estudiar la ahí. vida. Tú puedes empezar a los 4 años en Missy y seguir a los 40. Además, porque llega un punto en que te empiezan a pagar. O sea, ya no solamente pagas tú, porque pues yo no llegué a ese punto, pero claro, en este momento la gente que es muy grande en Missy ya vive de eso. Y yo tengo amigas que ya se fueron de Missy a Broadway. O sea, ¡Wow! ya, pues ya es algo, no sé si mi futuro hubiera sido en el teatro musical, porque pues yo hoy ¿Y en cuál día era tu digo, talento? ¿Cuál era el talento no, pues así es de que era canto? muy chiquita, o Pero sea, cantabas, no, yo sí. creo que el desparpajo, como que haz de cuenta que decían, yo me acuerdo perfecto que nosotros, Missy, que en paz descanse, era una mujer espectacular, pero era muy exigente, o sea, ella pues yo creo que lo grande de Missy y lo exitoso de Missy es que ella es
era muy exigente y que le gustaban las cosas tal cual. Y yo me acuerdo que con mis amigas, pues éramos muy chiquitas, éramos súper traviesas, y en algún momento, haz de cuenta, estaba el show, el de diciembre, con subsidio gigante, y a nosotras nos tocaba salir 4 veces nada más. Pero en algunos momentos que eran todo el combo, haz de cuenta, en una plaza de mercado, y nosotras no salíamos. Y nos metíamos, o sea, salíamos a la escena, y Missy nos miraba desde abajo porque ella siempre se hacía con la orquesta, y nos miraba y nos decía, ¿qué hacen ahí? O sea, y nosotras comprando tomates, cebollas, pues nos poníamos el disfraz que tocaba para esa escena. Entonces yo me divertí mucho, pero ese era mi talento, o sea, era una niña chiquita. Hoy en día mira, mi sueño frustrado es saber cantar. O sea, yo canto en la ducha, yo canto aquí en esta sala por las mañanas así a grito herido, pero yo siento, obviamente, que yo no sé cantar. Me hubiera gustado, pero pues lastimosamente, bueno, las cosas así son. Mi mamá decidió sacarme, mamá, todo bien, gracias. No sabemos qué hubiera pasado. Sí, no sabemos, pues no, lastimosamente no sabemos qué hubiera pasado. Bueno, y ya la época de colegio, donde ya empieza, ¿cierto? Acá encontrarse con ella, en qué colegio estudiaste, cómo fueron tus aventuras. Que te Ay, no, Cami, yo era muy necia. Es que por eso me hubieran dejado en Missy, yo creo que hubiera tenido ahí mi caminito más estructurado, porque yo, claro, digamos que no tengo ni idea cuándo me sacan de Missy, pero yo creo que tenía menos de 10 años, porque igual duré bastante, pero ahí empiezo a conocer el mundo de la preadolescencia y de ser, o sea, de uno poder ser quien uno es. Y empiezo a ser muy necia. Yo estuve, no te voy a hablar como de nombres de todos, porque estuve en 5 colegios. Fui muy necia, o sea, estuve en 5 colegios por indisciplinada, entonces mis reuniones eran la típica de Camila es muy buena, pero es una líder, pero queremos que sea líder positiva, y yo era como, ah, sí, bueno. Y en ese momento uno cree que es chistoso, uno cree que es súper chévere ser el necio, el indisciplinado, el que no para de hablar en el salón. Y pues hoy en día me doy cuenta y digo, qué estúpida, o sea, de verdad, haber estudiado en un solo colegio, haberme graduado antes, pero bueno, yo creo que todo pasa como tiene que pasar, todo me llevó a ser la persona que soy hoy, con los que conozco, en verdad, pues hoy digo, conozco mucha gente gracias a eso, pero fui muy necia. Tuve muy buenas relaciones, pero fui muy necia, me echaron de un par de colegios sin haber hecho nada, además, o sea, como que realmente creo que en esa época el tema era bastante complejo y tú, pues ahí sí, como decía mi mamá, cría fama y échate a dormir, porque alguien decía algo y es Camila Wills, fue Camila Wills, eso fue que Camila empezó la pelea, eso fue que Camila empezó no sé, el desorden en el salón, y me la tenían montada en uno y en todos los colegios. Entonces, esa fue como mi adolescencia, mi bachillerato, hasta que en 10º quedé embarazada. ¡Guau! Mamá joven. Sí, a los 17 años, Cami, quedé embarazada. Joven, ¿cómo enfrentar eso? O sea, un reto muy grande, y con una niña de 17 años, pues sacando adelante también su proyecto de vida. Se puede, o sea, Sí, estás. acá estoy, todo fue perfecto, digamos, como dije, como tenía que ser, o sea, no tengo ni idea qué hubiera sido mi vida si no hubiera quedado embarazada a los 17, pero todo fue así, tal cual. Y yo estaba ahí en el gimnasio femenino, en 10º, con mi novio del gimnasio moderno. Ay, muy romántico. Sí. Y éramos novios, no llevábamos mucho tampoco, Cami, llevábamos muy poquito, llevábamos 6 meses de novios. Y pues cómo enfrentarlo, yo creo que con el amor de mis papás eran muy jóvenes en ese momento, mis papás son muy jóvenes, pero en ese momento para ser abuelos eran muy jóvenes. De hecho, mi mamá perdió un bebé un año antes de que yo quedara embarazada, entonces mira que todo es perfecto. Y cuando yo me entero, pues digamos que por no entrar en detalles de cómo me enteré y de cómo fueron todas las cosas, porque además fue un poco caótico y un poco diferente, pero me entero y bueno, pasa todo esto. Afrontarlo con la ayuda de mis papás, o sea, como que mis papás siempre me dijeron, te vamos a apoyar, pase lo que pase. Me apoyaron económicamente, emocionalmente, estructuralmente, o sea, con temas, digamos que de tiempos, me dijeron, no vas a salirte del colegio, vas a seguir estudiando, no vas a trabajar. Entonces, efectivamente fue así, yo como que terminé el colegio, y una vez terminé, el colegio me apoyó 100%, claro, fui embarazada al colegio. Llegué a un punto en donde no me parecía como cómodo para mí y prudente por las niñas chiquitas. Hoy en día lo pienso y digo, ¿qué pasa si Guadalupe
Dizque, ¿qué pasa si Guadalupe me dice, hay una niña grande embarazada en el colegio? No sé cómo afrontarlo. Entonces, como que por las niñas chiquitas dije, quiero dejar de ir hasta un punto, o sea, hasta que se me note la barriga, porque si bien no me lo dijeron en el colegio, nunca me pidieron que me saliera ni nada, sí me parecía como raro estar como en uniforme embarazada, entonces pedí que si podía terminar. En ese momento pues el tema de la virtualidad obviamente no existía, yo implementé ese modelo hace 17 años, en ese momento de verdad empecé virtual desde mi casa, no virtual con un Zoom que claramente no existía, pero sí yo me llevaba las tareas y los trabajos a la casa, los devolvía, así nació Martín, y cuando Martín cumplió como 6 meses más o menos, empecé a ir al colegio otra vez. Entonces ya empiezo en 11, donde todas mis amigas están solamente hablando de novios, de rumba, de excursión, del prom, y yo de leche, de pañales. Yo me metí al baño en el colegio a extraerme. Pero entonces en ese momento, ¿cuál extractor eléctrico? Entonces era el manual, pero entonces no me daba, y entonces llegaba a la casa así. No, o sea, esto fue, no te voy a decir que fue color de rosa porque fue dificilísimo, hasta que a los 6 meses les dije a mis papás, me quiero salir de este colegio, no por nada malo, de verdad que adoro ese colegio, pero en ese momento yo sentía que yo ya estaba en otra, yo ya solamente me quería graduar y empezar la carrera, porque pues yo ya estaba viviendo, pues era mamá, ¿me entiendes? Entonces me salí, validé, y ahí ya me gradué de un validadero en 6 meses y empecé la universidad cuando mis amigas estaban pues hasta ahora como graduándose. Entonces digamos que sí, fue todo muy rápido, pero todo fue perfecto tal y como fue, creo yo. Bueno, ¿qué estudiaste? ¿Dónde ingresaste? Ya siendo mamá Sí, de Martín. ya siendo mamá de Martín, empecé a estudiar, o pues estudié comunicación social y periodismo en la Tadeo. Digamos que me presenté en varias universidades, pero la Tadeo me llamó mucho la atención, me gustó porque, bueno, mi papá tadeísta también, porque en la Tadeo uno no se tiene que especializar en algo, digamos que tú ves en comunicación social todos los énfasis. Y si bien yo amaba la comunicación social y el periodismo desde siempre, las cámaras, los micrófonos y demás, yo decía, yo no tengo ni idea para qué voy a ser buena y para qué no. En la Javeriana, por ejemplo, tú en tercero o segundo semestre ya tenías que enfocarte hacia un camino. Yo decía, no, yo no quiero eso, yo quiero ver todo. Entonces entré a estudiar, y mira que creo que eso pasa mucho con los que somos vagos en el colegio. Estuve en 5 colegios, perdí 2 años, todo, pero en la universidad la mejor, me fue súper bien, iba súper enfocada, llevé a mi hijo en varias oportunidades, o sea, yo hoy me acuerdo que van y me invitan como a charlas y eso, y me decían, ay, tú venías con tu bebé, cuéntame cómo está el monito, y yo como, no, pues el monito tiene casi 18 años, ya es mucho más grande que yo, pero sí, lo llevé muchas veces, pero mi universidad fue muy diferente a la carrera de todo el mundo, que era jugar billar, tomarse unas cervezas después de clase, pues yo no sé qué es eso, o sea, yo era de la casa al Transmilenio, del Transmilenio a la universidad y a la casa, o sea, nada más, yo no hacía absolutamente nada más porque pues obviamente tenía un bebé, un niño muy chiquito, entonces llegabas a cuidar a Martín. Llegaba a cuidar a Martín, llegaba a criar, a hacer tareas, a hacer trabajos, y pues así fue. Realmente si tú me preguntas, Cami, no fue difícil, o sea, es muy raro porque la gente dice, tú eres una berraca por ser mamá adolescente, y es como, no, la verdad fue muy fácil. Tenía más energía, no tenía tantos comentarios alrededor, no existían las redes sociales, yo hacía lo que yo quería hacer, lo que mi instinto decía o lo que mi mamá me aconsejaba. De resto, no había Instagram, no había algoritmo, no había nadie que me estuviera diciendo qué hacer, entonces fue muy fácil. Fui muy bendecida y muy privilegiada por tener a mis papás, obviamente. No voy a decir que es que ser mamá adolescente es lo más fácil que les ha pasado en la vida, no, pero en mi caso fui muy privilegiada por haberlos tenido a ellos, y empecé a trabajar muy rápido. Yo lo primero que hice fue un programa en City TV que se llamaba Estar de Noche con las Estrellas, que fue como cuando Martín tenía por ahí 3 años. O sea, yo arranqué la carrera, pero ya muy rápido me salió trabajo en medios y empecé en City TV, y yo salía de clase en la Tadeo y caminaba ahí a la Jiménez con séptima, donde era City TV, y presentaba mi programa y llegaba a mi casa a la medianoche. Pero entonces, como tenía a mis papás ayudándome con Martín, la verdad todo fue muy, muy fácil, me fue muy bien. Después ahí arranqué en la W, y así como que fueron saliendo todos los medios. En ese momento todo fluía muy bien en los medios de comunicación, como que fue uno tras otro, de verdad.
impresionante, o sea, uno tras otro, tras otro, tras otro, y la maternidad nunca fue como un obstáculo en ese momento. Yo no sé hoy en día porque como que es tan complejo, de pronto soy más exigente, puede ser, porque pues ya no me voy con la primera oferta tampoco, no me voy con la primera llamada, pero en ese momento pues a todo le decía que sí y fue maravilloso porque tuve una escuela enorme. ¿Qué te dejaron los medios para tu vida, para la esencia de lo que es hoy Camila Wills? Porque yo creo que también hay pros y Claro, contras, una o sea, cantidad de cosas. Yo creo que diferentes. hay más pros que contras. O sea, me dejan los dejan medios de comunicación hablando así pragmáticamente, me dejan una base de datos espectacular. O sea, yo conozco a mucha gente gracias a los medios de comunicación, porque entrevisté mucha gente, porque conocí mucha gente, digamos que trabajando, entonces me deja un directorio telefónico maravilloso que hoy puedo agradecer, porque es que hoy cualquier trabajo, cualquier reto implica tener contactos, o sea, no hay nada que hacer, hagas lo que hagas, tienes que tener contactos y buenos contactos y pues tener buena relación con esos contactos. Entonces eso pues para mí es lo máximo y haber tenido pues unos jefes como los que tuve, o sea, a Julio Sánchez Cristo lo adoro, hay mucha gente que no le cae bien y no tengo ni idea, no quiero hablar ni de política, ni de principios, ni de nada, pero Julio Sánchez Cristo para mí fue un jefe espectacular, me enseñó un montón de cosas, cuando yo trabajaba en la W, que era de 10 de la noche a 6 de la mañana, pues Wow, ¿qué es imagínate ese horario? un horario, una escuela impresionante, entonces creo que me dio callo, ¿sabes? Como que me dio calle en cuanto a que no todo es fácil, o sea, no, trabajar en medios no es como lo pintan, o sea, son horarios difíciles, son salarios súper difíciles, las condiciones como tal laborales no son fáciles, entonces creo que el que trabaja en medios después ve como todo color de rosa, entonces creo que eso me ha ayudado un montón a decir como a valorar las cosas, a valorar un trabajo, a valorar un horario, a valorar el tiempo. Literalmente hoy a mí alguien me dice como, oye, dame 5 minutos y es como, wow, 5 minutos, 5 minutos es un montón de tiempo. La gente cree que 5 minuticos no es nada, pero cuando tú trabajas en radio y te dicen 5 minutos, yo en 5 minutos puedo ir al baño, o sea, yo dejaba una canción de 5 minutos y era como, voy al baño, voy por el domicilio al primer piso, bajo, pongo play, o sea, como que valoras un montón de cosas que crees que das por sentado y eso me trajo o me ha traído, porque no me he despedido de los medios de comunicación todavía. Tú sigues ahí, gente. Vamos a hacer este primer corte, este primer receso, para que pienses al final de esta entrevista algo que nadie se imagina de Camila Wills, algo que Ok, los que te conocen queden como wow, y los que estamos aprendiendo a conocer de también. una. Y vamos a empezar a conocer todo ese tema espiritual. Entonces ya Perfecto. volvemos. Bueno, volvemos a retomar después de este receso para conocer ya el tema de la espiritualidad de Camila, desde cuando empieza, estás conectada con Dios, cuéntanos de esa Ay, parte. sí, Cami, me encanta que me lo preguntes y creo que fue lo que más me llamó la atención de hablar contigo en este podcast porque nunca lo he hablado con nadie más que en mis redes, digamos que lo que les cuento por Instagram a veces, que además desde que empecé a hablar con Dios, de Dios, perdón, en mi Instagram he perdido miles de seguidores. Sí, impresionante. O sea, empecé, además que no soy tan intensa, o sea, espérense que me Para ponga más nada, intensa, para nada. pero como que comparto cosas de Dios hace unos 6 meses y se me bajaron los seguidores así a full, pero no me importa, que se vayan los que se tengan que ir. Tienes algo más importante. Mira, Cami, yo vengo de una familia católica, estuve, como les conté, en colegios católicos, hice la primera comunión, iba a misa los domingos obligada como la mayoría de los niños, porque el que me diga que el niño que pide, por favor, quiero ir a misa, pues ojalá, pero pues no hay muchos. Mi hija, digamos que si me pregunta, hoy es domingo, vamos a ir a misa y vamos a misa y le gusta, pero hay muy poquitos niños en donde tú ves que no van obligados, entonces esa fue mi infancia, digamos que familia tradicional católica, sin ir al extremo de lo católico, pero tampoco de que como hay muchas familias hoy en día que les respeto, que cada quien decida qué va a creer o no, digamos que crecí como católica. Pero precisamente fui creciendo y fueron llegando otros estímulos a mi vida, ¿no? Como la fiesta, el trago, la rumba, los hombres, bueno, mi embarazo, me caso, me separo, todos estos temas, digamos que externos, y cada vez iba creyendo menos, iba creyendo menos, iba creyendo menos, iba creyendo menos, porque sentía
y esta era, digamos que mi pelea con Dios, y era como, tú a mí no me quieres tal y como soy, o sea, no inventes, que a mí que yo te quiero tal y como eres, no, no es así, porque yo no me siento querida cuando llego a misa y me mira, con todo el respeto, la viejita mal, ¿no? Como que muchas veces uno llega a misa y siente que todo eso que está exponiendo el padre y todo eso que está exponiendo la palabra no se siente realmente en la iglesia, ¿no? Como que por eso mucha gente tú oyes lastimosamente que dice yo creo en Dios pero no en la religión, yo creo en Dios pero no en la iglesia, y a mí eso no me hacía sentido. ¿Cómo es posible que yo crea en Dios y no crea en la religión? ¿Cómo es posible que yo quiera creer en Dios pero no en un cura? Yo quiero creer en todo, porque eso era una inquietud en mi vida, y era como, porque hay gente que dice, yo no quiero creer y está bien, o yo no quiero creer y quiero meditar, maravilloso, pero yo sí quería creer, o sea, yo sí quería rezar, yo sí quería encontrarme con alguien ahí que sabía que estaba, pero no sabía cómo comunicarme con él, no sabía cómo orar, no sabía cómo rezar, y no lo supe durante muchos años. Me invitan a varios retiros, ¿no? Como famosos acá en Bogotá, y cada vez menos amor sentía, o sea, como que cada vez menos parte me sentía de la iglesia, porque precisamente sentía ese rechazo. Yo soy esta persona que tú ves acá, yo tengo tatuajes, yo soy de jeans rotos, yo soy de tenis, hoy estoy decente porque vinieron, pero yo soy de verdad, o sea, yo sí no tengo que ver a nadie, yo estoy de sudadera, de Crocs, y a mí puede parecer bobo, pero a mí ese tipo de cosas, cuando yo llegaba a uno de estos encuentros o retiros, yo me sentía pero así mosco en leche. Y me sentía súper juzgada cuando decía que quedé embarazada a los 17 años, fuera del matrimonio, que no me casé con el papá de mi hijo, que además me había separado del segundo papá. O sea, yo soy todo lo que está en contra de la religión para lo que yo creía que era la religión en ese momento, la religión católica, que fue con lo que yo crecí. Entonces yo cada vez sentía que era más, que estaba más alejada y más alejada y más alejada de ya, digamos que ese es el principio. Te sigo contando cómo volví, sí. Sí, no, Listo. me encanta, Entonces, porque sabes que es la realidad de sí, de muchos, mucha ¿no? gente. Es la realidad de mucha gente. Entonces, ¿Cómo volver a enamorarse de él? cómo volver a enamorarse de él si uno quiere, sobre todo, porque lo que te digo, hay gente que está bien así y que está bien no yendo a misa y no y sin orar. Hay gente que dice, no, es que yo no creo en nada. Y yo digo, ¿cómo pueden? O sea, ¿cómo pueden superar algo sin hablar con alguien? Pero bueno, yo como que sí sentía ese llamado. Mira que ni siquiera fue mi divorcio, yo me divorcié hace 2 años, yo vivía en Barranquilla, llego acá a esta casa que digamos que construyó con mucho amor, y en ese momento ni siquiera sentí la necesidad de Dios, o sea, como que para mí la terapia, más que todo, porque mi divorcio fue algo muy racional, ¿no? Muy de la cabeza más que del corazón. Para los que no sepan, tuviste A Guadalupe tu después, segunda exacto, hija. mi segunda hija, entonces yo llego a Bogotá con Guadalupe, con Martín, que era de mi primera pareja, y divorciada, sin trabajo, sin ahorro, sin nada, y yo decía, todo bien, yo estoy en terapia, mi terapeuta me está sacando de esta, que no está mal además, o sea, porque mi terapeuta en ese momento era lo que yo necesitaba. ¿Pediste Entonces, ayuda? sí, pedí ayuda, y en ese momento yo no creía en Dios, no iba a misa, pero sobrellevé el tema gracias a un psicólogo y a esa parte racional, ¿no? No al corazón, sino a la parte racional. Pero pasa el tiempo, y el año pasado, o sea, pasa un año de mi divorcio. El año pasado tengo un tema muy complicado con Martín, con mi hijo mayor, que en ese momento tenía 15, 16 años, y ahí ya cuando se mueven los temas de maternidad, ya cuando se meten con mi hijo, o sea, porque yo mi divorcio lo saco sola, tranqui, no te preocupes, yo de ti no necesito. Pero cuando es algo con mi hijo, como lo que pasé, de un tema en donde me toca sacarlo del colegio, un tema en donde de verdad ahí sí se me quiebra todo hablando de esto, ahí sí, en esos momentos donde yo no sabía qué hacer, no había un terapeuta, un psicólogo, un nada que me pudiera ayudar, porque a él lo podían ayudar los psicólogos, pero a mí él se iba para el colegio y yo quedaba destruida, y ahí es donde yo empiezo un día en particular a llorar en esta sala y a hablarle a él, que no sabía quién era, pero a él que estaba ahí detrás, a decir, por favor, dime qué tengo que hacer. O sea, por favor, dime cómo tengo que hablarte, cómo voy a hacer para hablarte, cómo voy a hacer para que me oigas, dime si estás ahí, o sea, como, ¿en serio hay alguien ahí detrás o no? O sea, como, yo no sabía
¿cómo rezar? Pues porque uno se sabe el Padre Nuestro, pero de ahí en adelante a orar de verdad, a sentirse escuchado. Creo que lo más difícil de la religión y de creer en Dios es sentir que hay alguien ahí, sentir que me están oyendo. A construir intimidad. Sí, porque además esa es la fe, como que la fe se supone que uno tiene que creer a ciegas, o sea, como que yo tengo que creer en Dios así no me cumpla lo que le estoy pidiendo, ¿no? Porque uno cree que es que, ay, Dios, porfa, ese trabajo, tin, me dio el trabajo, ah, Dios es una chimba. No, uno tiene que creer cuando realmente te dicen que no una y otra vez, no que sí. ¿Sí? Y entonces ahí yo no sentía que estaba siendo escuchada, yo ahí no sentía que, ahí es donde te digo la pelea de tú a mí no me amas tal y como soy, tú a mí no me estás oyendo, todo está mal en mi vida, me divorcié, no tengo trabajo, tengo un trabajo y me echan de ese trabajo, o sea, como que ahí todo empieza a caerse. Y eso fue el año pasado, como te digo, como haz de cuenta en noviembre del año pasado, y cuando pasan los meses, y esa semillita había quedado ahí, como bueno, Dios, yo espero tu respuesta porque yo de aquí ya no sé qué más hacer. Y empiezo a seguir en Instagram, bueno, ya corte A, empiezo, yo un día, de las muchas noches que uno está como scrolleando literalmente como un inerte así, como bajando reels en Instagram, y me encuentro a un hombre que se llama Pablo García, que en Instagram es Pablo Garna, y yo solo le empecé a seguir por guapo, por nada más. Yo no sabía, me pareció guapo. Y yo en ese momento yo no sabía ni qué estaba hablando, ni de qué estaba hablando, ni de qué era su contenido, porque tú sabes que uno en Reels puede empezar a seguir a la persona sin ver el perfil de la persona. Y literalmente eso fue lo que hice con él. Seguí su Instagram sin ver ni siquiera lo que... Y te digo, soy enfática en eso de que no sabía que estaba... De qué hablaba él, porque si hubiera sabido no lo hubiera empezado a seguir. Porque él, digamos que en su mayoría, o su contenido, el 90% es católico, es de Dios. Un hombre joven, guapo, que muchas veces uno dijera, pues, ¿por qué va a hablar de Dios? Yo no lo hubiera empezado a seguir, te soy súper honesta, pero lo empecé a seguir y yo hoy digo, Dios me conoce muy bien porque él fue su carnada. Pablo fue su carnada, él supo cómo, si no hubiera llegado. Y empecé a seguirlo y claro, cuando tú empiezas a seguir a alguien, pues al principio como que el algoritmo no te lo manda mucho, pero ya después, haz de cuenta como en enero, febrero, empiezo a ver a este guapo hablando de Dios y yo, ay no, ¿qué es esto? ¿Pero por qué? O sea, porque yo, además en ese momento era un rechazo con la religión, estaba totalmente en pelea, como que no es como, ay, yo no creo, pero chévere oír un padre o chévere oír a una charla de Dios, no, en ese momento yo no quería nada. Y en febrero de este año, o sea, esto es algo muy reciente, pues si lo vemos como en esos ojos de a lo que alcancé a llegar. Bueno, paréntesis, mi hermana, de la que te hablé en algún momento, mi hermana es 4 años menor que yo y ella sí es, mejor dicho, a un paso de santa, o sea, ella es súper católica, creyente, presente con todos los temas de Dios, ha trabajado en campos de verano católicos, ha ido a 4JMJ, que ya vamos a hablar de eso, que es la Jornada Mundial de la Juventud con el Papa, ahí ha ido a 4, y era tan religiosa y tan practicante que yo decía esta frase, no, mi hermana es tan creyente que es de las que va a la JMJ, o sea, como que para mí eso era como el extremo de la religión, sí, de ser católico era como, pucha, ¿quién va a un encuentro de jóvenes con el Papa? Mi hermana, o sea, nadie más. Y eso era mi hermana para mí, entonces cuando a mí me llegaba algo por algún lado de este retiro, esta charla, no sé qué, yo le preguntaba a mi hermana, como, oye, ¿qué es esto? ¿Quién es esto? Porque ella es como que es y siempre será mi referente como católico. Entonces yo siempre le preguntaba, esos retiros que yo te conté en algún momento a los que me invitaron, fui no obligada, pero sí como a la fuerza, como pum, vaya para allá, y yo como, ay, qué mamera. Y eso, para los que están oyendo y de pronto se sienten identificados, es un gran problema, porque cuando a ti te obligan a ir a algo, pues ya te entra en reversa, o sea, como que tú ahí ya, como que dices, ¿por qué me están invitando? Y es que creen que mi fe no, ¿sí me entiendes? Lo bonito de este proceso que estoy viviendo actualmente es que nunca ha sido nada obligado, todo ha sido porque yo he querido que sea así. Entonces, ahí llega mi hermana porque yo le pregunto, le digo, oye, mira este man,
Pablo García, que empecé a seguir hace un par de meses, está acá en Bogotá porque están haciendo como una gira de algo que se llama Hakuna, que es, pues tú oyes la palabra Hakuna y es Hakuna Matata, el Rey León y ya, o sea, yo, ¿qué es esto de Hakuna? ¿Qué es esto, Tatiana? No entiendo nada. Pero este man está acá en Bogotá porque claro, yo lo empecé a seguir en esos días y vi que era Chile, Brasil, bueno, no me acuerdo a qué países fueron, hasta que Colombia, yo dije, miércoles, este man está acá, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Yo quiero. Entonces yo le dije, yo le mandé la historia a mi hermana, me acuerdo perfecto, yo estaba, mira, llegando, yo vivo muy cerca de Usaquén, y yo estaba llegando a una cita en la Fundación Santa Fe médica, y me la cancelan, o sea, todo así súper providencial. Entonces yo estoy entrando a la Santa Fe, faltaba un cuarto para las 6 de la tarde, me cancelan la cita, entonces eso que uno queda como, además siendo mamá, que tú todo lo cuadras, los Todo tiempos, todo es milimétrico, pero en ese momento yo estaba esa semana sin Guadalupe. Y yo le mando la historia a mi hermana y le digo, oye, mira, que hay una vaina que se llama Hora Santa. ¿Qué es Hora Santa? Porque yo ni sabía que era una hora santa, yo no me confesaba hace 15 años, yo iba a misa una vez al año por ahí cuando lo necesitaba, me daba la bendición antes de que arrancara un avión y sale, no hacía nada más. Entonces yo le mando esa historia y me dice, Hakuna es un carisma de unos españoles, no sé mucho más, me dice mi hermana, como que conozco las canciones, pero ve, a ver qué es. Ahí mi hermana dijo, aquí fue, porque obviamente como todo el mundo que es practicante y que es creyente, pues quiere que el resto también se convierta y que se una a Dios, pero pues ya yo creo que mi hermana decía, pues esta vieja ya se fue así, o sea, ya no, ya es caso perdido. Entonces me dijo, no, pues ve y miras a ver si está este man y conoces que es Hakuna, y yo pues voy a ir solamente para verlo a él, o sea, sinceramente. Y llego yo a esta hora santa que, como les digo, no llego al lugar en Usaquén. Ah, bueno, entonces claro, 15 minutos, me cancelan la cita. Cuando me dices a las 6, faltaban 15 minutos y era a 3 cuadras. En Bogotá, si eso no hubiera pasado, pues uno no puede ir. Así de sencillo, no llegas. Y yo digo, ay, pues estoy al lado, estoy sin mis hijos, ¿qué puedo perder? O sea, ¿qué puedo perder? Yo entro a la hora santa, que para los que de pronto no saben, pues está expuesto el Santísimo. ¿Qué es el Santísimo? La hostia, así de sencillo. O sea, como que uno le mete mucha vaina, pero no hay nada más, está expuesta una hostia. Y yo llego ahí, primero había muchísima gente, entonces yo como que al principio, claro, como súper en rechazo, entro y veo a Pablo, pero veo a la hostia. O sea, veo a Pablo, pero veo el Santísimo, y fue como, me importa 5 este tal español, que ya no me importa 5, pero digo como que pasó a un segundo plano, y lo veo a él. O sea, como que ahí como que ya sentí eso que mucha gente siente, como una conexión realmente física. O sea, yo sentí algo en el cuerpo en donde yo me quedo mirando al Santísimo y me ataco a llorar, porque además las canciones de Hakuna, para los que no las conocen, óiganlas, porque esas canciones son lo que uno espera o lo que yo esperaba en la religión católica, y es algo mucho más tranquilo, mucho más yo puedo con pues con las canciones, digamos, cristianas y esto, pero ya hay un extremo que para mí no, como que no encajaba todavía. Y llego a esa hora santa, Cami, y empiezo a llorar y empiezo a oír las canciones y empiezo a oír como a las personas hablando también, y digo, como que lo que yo siento en ese momento es que Dios me dijo, bienvenida, siempre estuve aquí, pero no me quisiste ver y me tocó hacer todo esto para que volvieras, pero siempre estuve acá. Yo solamente oía eso, como que siempre estuve acá, bienvenida de nuevo, acá estás, llegaste, me abrazó literalmente, y desde ahí en ese momento empieza este camino que he venido construyendo desde febrero con Hakuna. Y Hakuna, pues, ¿qué es? Es eso, es un carisma. Mucha gente me lo pregunta en redes porque confunde un poco de verdad la palabra, y sí, Hakuna se llama Hakuna por Hakuna Matata, porque eso es lo que es este carisma, y es que somos jóvenes, personas de todas las edades, desde muy chiquitos hasta muy viejos, que lo que queremos es caminar con Dios de una manera más tranquila, de una manera más relajada. Ahí sí sentí que yo era parte de algo, ahí yo me sentí bienvenida como fuera. Aquí te dicen en las escapadas, que pues si quieres ahorita hablamos un poco más de lo que ha venido siendo este camino, pero aquí es cuando yo me siento 100% bienvenida, ¿sabes? Cuando yo conozco a las personas de Hakuna, al padre que es el creador de Hakuna, y al resto de personas, digo, uff,
conocí a Pablo. Pablo es mi padrino. Pero más allá de eso es cuando yo conozco realmente un carisma en donde me siento 100% identificada, y esto es lo que debería, ojalá, sentir las personas, sea Hakuna, sea EFETA, sea Emaús, o cualquier camino, llámese lo que se llame, es encontrar un espacio en donde tú puedas encontrarte con Dios, y para mí eso fue Hakuna. Y obviamente no quiero como sonar a digamos que si no es Hakuna no es nada, porque no, Hakuna simplemente fue esa escalera que yo necesité para llegar. Que si un día voy a misa que no es de Hakuna, pues no me gusta tanto, pero voy. Que si un día voy a una hora santa que no es de Hakuna, no me gusta tanto, pero voy, porque es que realmente lo que yo quiero es tener a Dios en mi vida y la iglesia nuevamente y haberme reconciliado con Dios gracias a esto, pero no es como que Hakuna lo es todo, porque simplemente es un carisma que me ayuda a llegar más rápido ahí. Bueno, ¿y cómo Hakuna entra a ser fundamental para que Cami se vaya a la JMJ en Lisboa? O sea, Bueno, tiene pues toda la narración. efectivamente, después de esta hora santa, yo llego y conozco pues precisamente a Pablo, pero a otras personas, y me dicen, mañana nos vamos a una escapada en Villa de Leyva. Yo, ¿qué es una escapada? Y me dicen, no te preocupes, es un viaje en donde nos encontramos con la naturaleza, con Dios, pero también tenemos espacios para otro tipo de cosas. Y aquí es donde conozco este carisma, en donde está el balance perfecto, porque eso soy yo, en donde me puedo tomar unos vinos, me puedo tomar una cerveza, puedo hablar de otros temas, puedo cantar otras canciones, no todo es Dios, porque Dios siempre está ahí, ¿entiendes? Como que me enseñaron a que Dios siempre está ahí en el camino y no es necesario estar todo el tiempo evangelizando, 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 que está muy bien, pero para mí yo quería encontrar ese balance perfecto. Entonces ahí es donde yo encuentro esto y me voy a la escapada a las 24 horas de no saber qué era una hora santa, en donde llego y estoy en Villa de Leyva y me confieso por primera vez después de muchos años, me confieso con un padre maravilloso que es Juan Di. Me confieso ahí en los Pozos Azules de Villa de Leyva, en donde yo decía, ¿qué es esto? O sea, porque no creas, uno se lo sigue preguntando, ¿no? Como, ¿qué estoy haciendo? ¿En dónde estoy metido? Pero después de mucho tiempo es donde me doy cuenta que esto es lo que quiero y que este es el camino que quiero. Entonces voy todos los lunes a la hora santa y ahí voy poco a poco. En Semana Santa, en abril, mi hermana me dice, vámonos. Bueno, entonces a mi hermana terminé yo metiéndola en Hakuna, pues como que ella ya sabía, pero yo le digo, ven, esto es lo máximo, estemos juntas en esto. Entonces en abril nos vamos en Semana Santa para México, una escapada en Monterrey. O sea, esto ha sido una velocidad impresionante. Y en México, en la escapada con todos los de México, porque Hakuna lo crearon en España hace 10 años en una JMJ, en la JMJ de Río, que eran 20 personas. Hoy éramos 1500 de Hakuna en la JMJ. Pero a lo que voy es que lo crean en España, pero está en todas las ciudades, casi que, bueno, no voy a decir en todas las ciudades del mundo, pero en la mayoría de países está, en LATAM está en muchos países, está en Europa también en muchos países. Entonces digamos que ha venido creándose una comunidad muy bonita de Hakuna en diferentes lugares. Entonces en México fuimos, y cuando estábamos en México todos empiezan a hablar de la tal JMJ y yo dije, no, o sea, hasta aquí como que no, como que ya tampoco, o sea, como que ahí estoy, pero de pasito, de a poquitos. Y claro, lo que es no conocer algo, ¿no? Como que para mí yo creía que era ir literalmente 10 días a rezar con el Papa y pues espectacular, pero pues yo hasta ese punto no, o sea, yo decía, yo quiero rezar, pero pues no, o sea, 10 días, no. Hasta que me di cuenta que no era eso y me empiezan a contar un poco más. Y yo en este momento no tengo trabajo, yo decía, pues yo cómo me voy a ir a Lisboa 10 días, además porque lo difícil era llegar, yo no puedo, entonces mi hermana quiere ir y yo no puedo ir, Tatiana, o sea, ¿qué te pasa? Yo no voy a poder ir, yo tengo mis hijos acá, más porque, claro, van sumándose los planes, entonces ya no son 10 días en Lisboa, sino después los de Hakuna muy inteligentemente sacaron una escapada en Marruecos, 10 días, o sea, esto era irse un mes casi, y yo como no, obviamente no va a pasar. Hasta que estaba en una hora santa esto fue por ahí no me acuerdo el mes, pero por ahí en junio, julio, o sea, digamos que era muy cerca a la fecha, y estaba en una hora santa, así, yo me entrego, pues yo voy, es muy loco porque además yo empecé yendo a la hora santa atrás, ¿no? Como así de lejos, hoy yo llego y estoy, pero encima, ahí como una intensa además. De bici,
Sí. ¿Cierto? La que iba con todas las ganas a mí, sí, yendo a la hora santa y de primeras. Además, porque mira cómo es de loco, y es que una de las cosas que más me gusta de Hakuna son las canciones. Entonces yo voy no solamente a verme con Dios y a orar, sino a cantar. O sea, yo allá, mejor dicho, me inspiro y canto todo lo que quiero cantar en la semana, entonces para eso también me ha servido un montón. Pero estaba en una de estas horas santas y una amiga me hace así, yo así pues entregadísima, y me pasa un post-it rosado y me lo manda mi hermana, o sea, como que me hacen así, mi hermana me mira y decía, vamos a la JMJ de la Escapada, yo te invito. Y yo ahí me ataco a llorar otra vez, porque esto siempre es con lágrima incluida, y ahí como que yo miro a mi hermana y yo, ¿qué? ¿Cómo así? No sé qué, y mi hermana como me hizo así, como, no soy yo, es Dios. Y así me estaba yendo para la JMJ en Lisboa, para la escapada en Marruecos, nos hicimos un viaje de un mes en donde empezó en Fátima, en Portugal, después terminamos en la JMJ. Para mí fue, si no es la más de las experiencias más lindas que he vivido en mi vida, que he tenido en mi vida, porque literalmente fue eso, es encontrarse con, fuimos alrededor de 1.500.000 personas, esperaban 500.000 y terminaron siendo 1.500.000 personas. De Hakuna éramos, porque uno va con grupos, ¿no? Tú puedes ir solo, o sea, inscribirte, irte con tu esposo y tus 2 hijos y ya, pero hay gente que se va con sus grupos, y los de Hakuna éramos 1.500 personas de todas partes del mundo. De Colombia, Hakuna Colombia éramos como 20, pero Hakuna del mundo era, pues la mayoría españoles, porque en este caso era Lisboa, les quedó muy cerca de España, entonces tuvieron mucha facilidad para ir. Y entonces conoces gente, primero, diferentes carismas que para mí arrancando, ¿no? Yo me considero primeriza en todo este tema católico, yo todavía pregunto qué es, no sé qué es esto, porque hay muchas cosas que yo no sé, oraciones que no tengo ni idea cuando empiezan a rezar en un rosario, yo digo como, ¿qué es esto? O sea, yo hasta ahora estoy arrancando en todos estos términos, pero eso fue lo que me gustó, como conocer diferentes carismas, personas que son mucho más estrictas, pues digamos que para mucha gente los de Hakuna somos como los hippies, ¿no? Los que llegamos, podemos estar descalzos en una hora santa sin ningún problema. Yo soy esta persona así y al frente del Padre de Hakuna, me he confesado descalza, me he confesado en medias, está uno sentado literalmente así, y no es falta de respeto, es que esto es también lo que quiere y lo que quiere Dios, ¿me entiendes? Dios no quiere solamente gente de punta en blanco perfecta, sino quiere que seamos felices tal y como somos, y eso fue lo que yo encontré en Hakuna. Entonces en la JMJ pues empiezo a conocer todos los carismas diferentes que yo digo, ok, hay que respetar diferentes puntos de vista, obviamente. Digamos que el tema del Papa, la gente cree que es solamente llegar a ver el Papa, y el Papa, no digo que no, fue especial. Obviamente es especial estar en una misa o en una vigilia con el Papa, pues por favor. Pero mira que fue lo de menos, ¿sí me entiendes? O sea, en una JMJ pasan tantas cosas que lo demás, o sea, que lo más importante no es estar al frente del Papa, eso pasa a un segundo plano, pero encontrarte con jóvenes como tú que creen también, porque la gente cree que es que hablar de Dios ya está pasado de moda, o que esto se está acabando en la juventud, y cuando tú llegas y ves esto dices, esto no está acabándose, es una esperanza enorme, o sea, te da una esperanza enorme. Y lo que yo le decía, porque yo tengo amigas yogis, amigas que no creen en Dios, entonces yo lo que le decía a mí, una de mis mejores amigas yogis, yo le decía, haz de cuenta que te inviten a un festival de yoga en donde hay 1.500.000 personas haciendo yoga al mismo tiempo o meditando al mismo tiempo, es lo mismo, ¿sabes? Porque todos al final estamos queriendo lo mismo, estamos uniéndonos en lo mismo. Entonces para mí era eso, o sea, estar en la vigilia en donde hay ruido, éramos 1.500.000 personas en ese parque, porque por lo general digamos que se separan los eventos, ¿no? Como que una gente está acá, pero en la vigilia está todo el mundo en ese momento, y hay ruido, y cuando el Papa hace y no se oye un alma, empiezan a oírse los grillos, o sea, literalmente tú sabes que es estar 1.500.000 personas, y del silencio cuando exponen la hostia se empiezan a oír los grillos, es como ahí ya todo el mundo llora, y te vas a dormir y te despierta un padre DJ al otro día, o sea, es como, ¿en dónde estoy? O sea, ¿qué es esto? Entonces sí, hay unas experiencias que de verdad no vas a volver a vivir. El próximo es en Corea, entonces pues difícil. Va a estar difícil la ida a Corea, pero fue una experiencia que realmente pues sobrepasa cualquier cosa. Y tú, Camila Wills, siendo mamá también, ¿qué mensaje le traes
ves a tus hijos llegando de la J de J? Eso es algo muy bonito porque además me dio muy duro no llevarlos. Bueno, mi hijo grande está en este momento así súper adolescente, entonces obviamente él no me acompaña ni a misa. Y después de mi experiencia no lo obligo porque sé que todo llega en el momento que tiene que llegar, entonces digamos que pues a él no me lo hubiera llevado nunca porque no me hubiera acompañado, me hubiera encantado. A Guadalupe, como que yo veía familias con coches y eso, yo era como, quiero estar con mi familia acá, pero lo que tú dices, no se pudo, pero lo que traigo para ellos es eso, como el amor con el que yo llegué de eso, se lo iba reflejando a mis hijos día a día, se lo sigo reflejando hoy después de unos meses de haber llegado, la esperanza que me dio como que cada una de esas cosas, o sea, literalmente yo escribo mucho cuando voy a este tipo de encuentros o a mi hora santa, yo todo lo escribo porque a mí se me olvida todo, entonces como que me gusta leer lo que estaba sintiendo en ese momento, entonces como que yo le cuento a Guadalupe todo lo que viví, todo lo que sentí, todo lo que aprendí en ese momento, que pues me gustaría que ellos crecieran un poco con esa esperanza que tú dices y con ese amor que se puede llegar a sentir en esos momentos. Y creo que más allá de aprender, de enseñar lo que aprendí es sentir, o sea, lo que sentí en ese momento, venir a ¿cómo se dice? Como spread, porque esa era una de las charlas que más nos decía el padre, spread love, todo el tiempo nos decía spread love, un español hablando en inglés además divino, y eso es lo que uno tiene que llegar a hacer después de algo como esto, más allá de, oigan, no saben, vengan, anoten, no, es que la gente se dé cuenta sola de, marica, esta mujer cómo llegó llena de amor, de magia, de felicidad, porque eso es lo que yo le quiero entregar al resto, nada más, o sea, yo no quiero venir a convencerte ni de que vayas yo no le digo a ninguna de mis amigas que me acompañen, ni a una hora santa, ni a la misa, ni a una escapada, a nada, ahorita viene una escapada en Colombia, yo no le he dicho a nadie, porque es que yo solita quiero que ellos se den cuenta de que este es el camino para mí, pero puede que sea el camino para ellos u otro en donde pues les acerque a Dios. Para mí sí es muy importante que las personas que están a mi alrededor sí crean en Dios, sí, pero de la manera que crean, de la manera que quieran creer también está bien. Bueno, Cami, qué historia, yo creo que nos motiva, yo estoy motivada desde que vi en Facebook cuando contaste que me llevo en mi maleta para un mes de viaje. Un mes de viaje con un backpack, sí, eso fue, desde ahí fue un reto, desde ahí fue un reto enorme, sí. Me contagiaste también de poder ir a una JMJ, no sé si será Corea, toca esperar un poquito más, pero bueno, vamos a ir a este corte porque queremos conocer en qué está Cami hoy, qué es eso que no nos imaginamos tuyo, así que ya volvemos. De una, buenísima. Bueno, esto es algo que escribí el 4 de agosto en un God Break. El God Break en Hakuna es como una hora santa más larga en donde estamos parchando, descalzos, tranquilos, y el padre va hablándonos y nosotros vamos escribiendo lo que se nos va quedando. Entonces escribí ese día, no sé, ni siquiera no he leído, pero dice, hay que odiar lo que hace daño a los que amamos y a lo que amamos. Es decir, que si no odiamos eso que le hace daño a lo que amamos, pues no amamos de verdad. Si no me indigna, no me duele el mal y el daño hacia los demás y a los que amo. Si no me duele, realmente lo amo. No es odiar a la persona que hace algo malo, es odiar lo malo que hace cuando ya nada duele. No odio nada si no amo nada, eso es ser insensible. Y ser insensible y que no me indigne algo y me da igual es no amar. Habría que prohibir hablar del amor a los que no odian, a los que no tiemblan, a los que no se mueven con esto. Amar es el sometimiento voluntario por el bien del otro. Amar es servir. Y esto eran pues digamos que así yo escribo a veces lo que me va quedando de las charlas del padre o también le hablo a él, ¿no? O sea, es como literalmente, como yo no sé rezar, todavía estoy aprendiendo, que muchas veces eso es lo más difícil de aprender a unirse con Dios todavía, entonces pues yo le escribo como pienso, literalmente, o sea, a veces yo le hablo con groserías como hablo yo, obviamente con respeto, pero yo lo que voy pensando lo voy escribiendo y así es que aprendí a orar, aprendí a hablar con él. Y estás en ese camino, ¿y cómo es tu día a día para empezar a acercarte más a Dios, para que te hable, para que lo sientas que está contigo? O sea, te levantas y ¿qué haces? Pues mira, como esto ha sido un proceso, un camino de a poquitos, ¿no? Como creo que para mí el enamorarme de Dios otra vez es como una relación de pareja, ¿no? Como que
Yo con Dios, o Dios conmigo, ha tenido mucha paciencia porque esto no fue de un día para otro ni de la noche a la mañana. O sea, yo no te voy a decir, fui a la primera escapada de Hakuna y al otro día yo estaba rezando el rosario, yendo a misa todos los días. No, yo hoy todavía no voy a misa todos los días, quisiera, pero todavía no voy a misa todos los días. No rezo el rosario, quisiera, pero no me ha llegado todavía ese momento y creo que es así, es de a poquitos, porque es como una pareja que se está enamorando, que él me está enamorando y yo lo estoy enamorando a él, pero que de a poquitos hemos podido construir esta relación y si obviamente veo un año para atrás, pues estoy haciendo muchas cosas que no hacía. Entonces, literalmente, así pragmáticamente, ¿cuál es mi relación con Dios hoy en día? Pues voy a misa todos los domingos, o sea, obviamente un domingo no puedo dejar de ir a misa, esté donde esté, lo hago. O sea, digamos que hablando de ese viaje, lo último que hicimos en Madrid con mi hermana, nos iba a dejar el vuelo más o menos y nos quedaban unas compras por hacer en Madrid y era domingo y fue como, vamos a misa. O sea, este viaje no se puede terminar de otra manera después de un mes por fuera de la casa que yendo a misa. Entonces, eso fue. O sea, como que domingo, que se respete, sí o sí, voy a misa a la hora que sea. Lunes es la hora santa de Hakuna, entonces no me está quedando tan fácil los lunes que estoy con Guadalupe, porque esto es un momento, pues es tarde, entonces no la llevo. Entonces, todos los lunes que puedo, que estoy sin Guadalupe, de hecho, hoy voy a ir y estoy con Guadalupe porque me hace mucha falta, o sea, como que ya cuando empieza a sentirse la necesidad físicamente, o sea, como cuando uno deja de hacer ejercicio digamos, yo hago ejercicio todos los días y dejo de hacer ejercicio unos días y se siente, eso estoy empezando a sentir con Dios. Entonces, hoy me tocó pedir el favor de que si alguien me ayudaba con Guadalupe para poder ir a la hora santa porque lo siento necesario. Y por las mañanas, todos los días, pase lo que pase, me levanto, saco a los niños al bus. No voy a decir que es lo primero que hago porque una mamá sola con 2 niños no es tan fácil, me tendría que levantar a las 4 de la mañana, entonces los mando al colegio y ese es mi momento favorito del día. Entonces me siento en el sofá de esta sala con un café, prendo un par de velitas y estoy oyendo un podcast muy chévere que se me olvida el nombre, pero lo posteo todos los días en mis historias, que es un podcast de la palabra del día. Entonces leen el evangelio de cada día, que son unos segundos, y después lo analizan y lo profundizan para que uno le quede, porque una de las cosas que menos le gusta a la gente en misa es no entender nada de lo que están hablando. Entonces yo voy allá y hablan de una cantidad de cosas que yo no entiendo nada, entonces aquí analizan, creo que el podcast es mexicano, pero hablan a veces mexicanos, españoles, colombianos, en donde en palabras castizas en el idioma de uno, analizan la palabra del día y le dejan a uno como tareitas dependiendo de la palabra de hoy para que uno lleve el día de esa manera. Entonces, oigo eso, que son 5 o 10 minutos, después rezo como lo que me salga, o sea, como que hablo con él y es muy loco lo que me está pasando últimamente y es que cierro los ojos y me voy. O sea, como la gente que dice yo medito y me voy, tal cual, o sea, como que me voy pero hablando con él y ya cuando vuelvo, ahí digamos que me gusta orar no por mis intenciones, sino por las del resto de personas, porque yo digo, pues que si tú sabes más que yo, ¿qué es lo que quiero? Yo como para qué voy a seguirme, entonces quiero esto y no quiero esto y te doy las gracias por esto, yo solo doy las gracias, pero así como que yo pedirle una casa así, un carro blanco, un hombre con ojos azules, pues no, o sea, es que él es el que sabe qué es lo que yo necesito, él es el que sabe mis intenciones más profundas, entonces yo ahí no me quedo, solamente le pido salud, que si yo estoy bien y si tengo salud puedo hacer todo lo que él me proponga. Y yo desde el día que le dije a él, que fue más o menos por la época en que empecé Hakuna, le dije una frase y fue, tú coge este timón de este barco. Yo ya no pude, o sea, yo ya no pude sola, yo ya no pude seguir manejando, maneja tú y ya. O sea, tú maneja este barco desde que yo le entregué el timón, el barco, como lo quieran llamar, de mi vida. Y cuando uno simplemente se rinde ante él y deja que, digamos que yo hago una novena mucho que se llama la novena del abandono, y es, me abandono a ti, me rindo a ti, ocúpate tú de todo. Eso es lo único que yo le digo a él, ocúpate tú de todo, ya, como que se siente uno más fresquito. Ojo, no es quedarme en un sofá diciendo, ay, haga usted todo, no, pero sí cuando le entrego todo eso, mis preocupaciones, mis angustias, que son la mayoría de cosas que tengo hoy porque no estoy pasando por un momento fácil, pues me entrego a él como que me siento tranquila. Entonces eso es más que todo, como que intento hacer eso, canto un par de canciones de Hakuna y le entrego al todo y así empiezo el día y son de verdad 15 minutos que me cambian todo y ahí ya salgo a hacer ejercicio y otras cosas. Cami, ya tú hoy, que está Camila Wiss, nos estás diciendo, no estoy pasando por la mejor situación.
¿En qué estás ahorita? Sí, digamos que es muy loco porque cuando una persona, o sea, como que para mí, yo creo que es muy difícil estar en todo perfecto, ¿no? Como que veo a mis amigas que están súper bien con su esposo, pasando por un momento espectacular en sus parejas, ¿no? Pero económicamente no también. O la que está volando económicamente, laboralmente, está súper mal con su esposo, se quiere separar. Obviamente hay personas en donde todo está en equilibrio y maravilloso, yo he estado ahí muchas veces, pero hoy emocionalmente estoy muy bien, porque mira en lo que estoy, o sea, me siento tranquila, me siento feliz, digamos que sí me hace falta una pareja en donde yo diga, ay, qué chévere poder estar compartiendo todo esto con alguien, pero vuelvo y te digo, se lo entrego a él y sé que va a llegar, entonces no es una angustia así que yo diga, no puedo vivir sin un novio, no, yo sé que va a llegar y por ahí estás, y yo rezo por él todos los días, no sé cómo se llama, no sé quién es, de pronto sí sé, pero no es alguien como concreto, pero yo le rezo a Dios todos los días por esa persona que vaya a llegar en el momento que tenga que llegar. Pero digamos que en ese punto estoy muy bien, pero laboralmente, en donde he estado muy bien muchas veces en mi vida, laboralmente, económicamente, he estado muy bien muchas veces. Hoy en día digo, es un tema que, ojo, no me preocupa porque sé que lo tengo a él, porque sin Dios yo no podría estar en este momento tan tranquila. Muchas veces mi papá o hay algunas amigas con todo el amor me dicen, ¿cómo puedes estar tan tranquila? Y tan tranquila es que literalmente hay meses en que no sé si el otro mes vaya a poder pagar las cosas de mis 2 hijos, en donde no sé cómo voy a hacer y yo estoy tranquila porque sé que lo tengo a él y ojo, no es como que ese punto de, ay, estoy con Dios y no voy a hacer nada y me va a rascar la espalda y la barriga todos los días, no, pero estoy tranquila porque sé que todo va a estar bien al Y final. estás haciendo tus Y cosas. estoy haciendo mis cosas. Entonces, ¿en qué está Camila Wills hoy? Tengo mi podcast, estoy llegando a 30, quiero llegar a 30 episodios en mi podcast y esto es algo que no lo he dicho nunca, pero pues se acaba el podcast de madre, llega un punto en donde no sé si se acaba, pero voy a hacer un receso importante porque creo que las historias de madre ya llegan pues como que quiero contar otras Lo cosas. transformas, lo vas a Quiero contar transformar. otras cosas. Digamos que el podcast de madre sí va a migrar a otra cosa, porque quiero contar historias de otras cosas y muchas veces me limito a que esto es un podcast de madre, entonces esto no lo puedo contar porque no es de madre, entonces sí creo que este podcast va a llegar a un final, pero va a quedar un legado muy lindo de ese podcast también. Estoy trabajando en Finca Raíz, en algo que no me imaginé nunca, que me parece lindo porque, vuelvo y digo, el tema de los contactos es importante, manejo mi tiempo, estoy ayudando a las personas a buscar un hogar, pues que no hay nada más importante en una familia que esto, entonces digamos que me gusta, pero si te digo sinceramente, quiero estar más tranquila, quiero tener una estabilidad laboral y económica más concisa, digámoslo así, y quiero volver a los medios. O sea, a mí sí me hace mucha falta estar en un micrófono, aparte del podcast, ver gente, ¿no? Como que salir a trabajar y ver un equipo de trabajo a mí me gusta mucho. Entonces, claro, el tema de la libertad... digamos, de poder trabajar cuando quieras, donde quieras, me puedo ir un mes a Europa y todo bien, sí, pero también me hace mucha falta el ambiente laboral, pues digamos que tener estabilidad económica todos los meses, algo fijo, así digamos que no sea un secreto, pues que en los temas en medios el pago es malo y las condiciones también. Entonces yo solamente quisiera que si hay una condición y si hay una oferta en donde yo diga, se está valorando no solamente mi trabajo, sino, pues fue pucha, yo ya finalmente tengo 15 años de experiencia en medios, he hecho una carrera, entonces el día que se valore lo que he hecho, que se valore lo que soy y que valoren que soy una mamá soltera, que pues no puedo estar, soltera me refiero a que tengo 2 hijos en la casa y no tengo a nadie más que los cuide, si todo eso se da y los astros se alinean, volvería a los medios de comunicación. Claro, mira, y tú se lo pusiste en manos de él y es el Sí. que decide realmente para dónde vas. Tienes mucha experiencia, muchas experiencias de vida también para ayudarle Sí. a otras personas y eso es muy valioso. Cami, ¿qué es eso que no nos imaginamos de Camila Wills que te pregunté al principio? Bueno, Cami me puso a pensar en esos. Voy a decir 3 cosas, pero sin explicación, de 3 cosas que no se imaginan de mí. Una, salí en un video de Marvel cuando chiquita. Dos, Buenísimo. me atropellaron 2 carros cuando apenas me comprometí, o sea, hace 10 años. Me atropellaron 2 carros, los 2 carros fueron pérdida total. Estuve a punto de morirme y estoy viva y no me pasó nada, nada, ni un rasguño. Entonces, bueno, hay cosas de Dios también que estuvo ahí siempre presente y yo no lo vi. Y 3,
Voy a escribir un libro. Mira, cuando estabas contando la historia de la JBJ, de toda tu parte espiritual, Sí. Dios me puso en mi cabeza eso. Sí. Te lo iba a decir al terminar la entrevista, tienes que escribir un libro, tienes mucho Sí. conocimiento. Sí, además a mí me encanta escribir. Amo hablar, como pueden darse cuenta, Escribir. pero escribir me encanta también. Así que qué bonito poder dejar un legado ahí escrito de algo. No sé todavía, pues me estás diciendo como esta parte no es específicamente de esto, pero uff, si donde uno pudiera escribir muchos libros de todo sería espectacular. Pero sí hay que dejar legados escritos, que me parece importante. Bueno, Así que esos son felicitaciones. los tres detalles. Cami, para cerrar esta entrevista, aquel joven, aquella mamá sola, aquella persona que está en esa búsqueda, ¿qué le quisieras decir? Este micrófono está abierto para ti, para tu corazón en este momento. No, yo creo que lo más importante, mamás, hijos, personas jóvenes, adultas, lo que sea, y en la búsqueda que sea en la que estén, porque hay gente que en este momento espiritualmente está muy bien, pero están en una búsqueda, ¿no?, laboral o amorosa o en lo que sea. Yo creo que no hay nada más importante que seguir el corazón, que seguir el instinto, que cuando uno sabe que algo no está bien, uno sabe. O sea, buscando una pareja, en una relación, en un trabajo en donde uno sabe que, ay, pucha, sí me pagan un montón de plata, pero hay algo ahí como que no, o en los temas espirituales, con sus hijos, en las angustias que vivimos las mamás muchas veces, crean en lo que dice su corazón. Y cuando la gente dice eso, pero ¿cómo así que no? Uno sabe, es que uno sabe, ahí en el fondo del corazón, cuando uno sabe que por ahí es, cuando las cosas se sienten fáciles, como cuando las cosas se sienten fluidas. Por ejemplo, ¿tú qué crees que yo iba a pensar en enero que me iba a ir un mes a Europa cuando no tenía trabajo, cuando no tenía ahorros, a conocer la cantidad de gente que conocí, sea para lo que sea, fuera católico o no católico? Yo nunca me imaginé eso, pero cuando las cosas fluyen solitas, así tienen que ser, y es cuando el corazón le dice a uno, por ahí es. Entonces creo que no hay nada más importante y no hay consejo más importante que valorar, creer y sentir lo que uno tiene por dentro, que el instinto, sea uno mamá, porque es que este sexto sentido sí lo tenemos las mamás más desarrollado, pero todos tenemos ese instinto por ahí adentro que nos dice por dónde sí, por dónde no. Cami, gracias por este No, a espacio, ti, por Cami. abrirnos las puertas de tu Sí, hogar. bienvenido siempre, de verdad, y crean en eso que ustedes sienten que por ahí sí es, y cuando no, pues no, definitivamente no es, y no hay nada más que hacer. Como dicen por ahí, una frase que vi hace poquito, y es el del final, ¿has visto? Como si no es el final, que si el final siempre va a estar bien, o siempre los finales van a estar bien, y si no está bien, es que no es el final. Algo así, como que realmente todo va a estar bien, pase lo que pase. Yo me lo repito todos los días, y bueno, espero que les haya servido, que me escriban si tienen alguna oportunidades laborales, @Camila Wills. Y no, gracias a ti, Cami, de verdad, espero que cuando esto salga al aire ya eso esté resuelto, y gracias a ti de verdad por crear estos espacios, por todo lo que haces también con tu fundación, y espero que todo salga bien también por ahí. Amén, Cami, éxitos totales. Felices de contar una historia que teníamos, mejor dicho, Súper pendiente, no salió. Mil disculpas la rinitis del día de hoy, pero es que nada podía aplazar esta entrevista. Gracias, Cami. Así que gracias por abrirnos la puerta de tu hogar, éxitos, bendiciones. Amén. En todo lo que hagas. Gracias, lo mismo. Chao, pues.